Hola, ¿cómo están? En el día de hoy, en la clase de hoy, vamos a ver la clasificación, nomenclatura y movimiento de las cuentas. ¿Qué representa las cuentas? Las cuentas representan las propiedades de la empresa, los derechos a los que tiene la empresa, representan las deudas que adquiere la empresa, también va a representar los ingresos que genera, también nos representa los ingresos que genera la empresa, los costos que tiene la empresa para aquellas mercancías o servicios que presta para poder generar estos ingresos y por último, los gastos que tiene la empresa. Entonces, con esto claro, bueno, vamos a ver más adelante bien cada uno de dónde viene cada una de estas partes, de estas 6 partes que están acá. Entonces vamos a conocer primero la clasificación de las cuentas. De las cuentas, su primer bloque son las reales o las de balance, que la comprenden 3 partes, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. El segundo bloque son las cuentas nominales. ¿Cuáles son las cuentas nominales? Los ingresos, los gastos y los costos. Y por último, el tercer bloque son las de orden. ¿Cuáles son las cuentas de orden? ¿Qué comprenden este bloque? Las deudoras y las acreedoras. ¿Listo? Entonces, esta es la clasificación de las cuentas. 3 bloques, reales o de balance, nominales y de orden. Y estos 3 bloques, este primer bloque, perdón, la comprende. La activo, pasivo, patrimonio, ingresos, ingresos, gastos y costos pertenecen a nominales y las de orden son las deudoras y las acreedoras. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el activo. Entonces, ¿qué es el activo? El activo son todas aquellas propiedades que tiene la empresa o los derechos, perdón, que tienen un valor económico. ¿Qué más son las cuentas de activo o qué más es el activo? Los bienes, o sea, entre otros, que son el dinero en caja o en los bancos, las mercancías, los muebles y los vehículos. O sea, todo esto son también activos. Y que estos activos también son los derechos que tiene la empresa de cuentas por cobrar de alguna venta que hizo, prestó un servicio, entonces tiene derecho a cobrar y los créditos a su favor, ganancias a su favor. O sea, el activo que es todo lo que posee la empresa, los bienes de la empresa, no solamente físicos, sino también de manera intelectual. Lo podemos definir de esa manera. Entonces, pero tienen, y también tienen unas características. La primera de ellas, siempre los activos tienen que estar en capacidad de producir y generar ingresos o prestar algún tipo de servicio. Otra característica, pertenecer a la empresa, o sea, para que sea un activo tiene que ser de la empresa. Y por último, originar un derecho que la empresa pueda exigir, pero que éste sea justificado, no es por exigir por exigir. Una venta que hizo a crédito, se firman documentos donde tenemos algo justificado para ese derecho. Ahora vamos a ver el movimiento de las cuentas de activo. Entonces, aquí ya pasamos a lo que es la cuenta T. Entonces tenemos las cuentas de activo y nuestra cuenta T primero. Entonces, arriba va el nombre, son las cuentas de activo, columna izquierda el debe, columna derecha el haber. Entonces, las cuentas de activo empiezan y aumentan por el debe, disminuyen y se cancelan por el haber. Por lo general, el saldo de las cuentas de activo siempre debe ser débito, porque si es débito quiere decir que la empresa está bien. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se mueven estas cuentas de activo con números reales. Bueno, vamos a ver entonces cómo se mueven las cuentas de activo. Aquí tenemos cuentas de activo, la cuenta T normal, el debe, el haber, perdón, la columna del debe, la columna del haber, y vamos a ver entonces qué es lo que pasa cuando se mueve esto ya en realidad, como lo que acabamos de explicar hace un momento. Entonces dice, se compra un equipo de cómputo por 3 millones, entonces las cuentas de activo dicen que por aquí empieza, por aquí aumenta, entonces está empezando en un equipo de cómputo que costó 3 millones, 3 millones de pesos, me falta un cero. Listo. Entonces después dice que luego se compra otro equipo de cómputo por 4.500.000, es decir, aquí empezó a aumentar el activo con otro 4.500.000. Listo. Entonces tenemos nuestro activo 2 del debe. Empezó con un equipo de cómputo que costó 3 millones y posterior se compró otro equipo de cómputo que costó 4.500.000. Entonces aumentó nuestro activo. Entonces las cuentas del activo, recordemos, empiezan y aumentan por el debe. Ah, ok, listo. Resulta que es que se vendió más adelante, se vende el primer equipo por unos 3 millones. Entonces, como el activo va a disminuir, le acabamos de decir que los activos, las cuentas de activos disminuyen por el haber. Entonces, disminuye por el haber en 3 millones de pesos. Listo. Ahora entonces vamos a determinar el saldo, qué tipo de saldo es. Decíamos anteriormente que el saldo por lo general siempre tiene que ser
saldo débito para decir que la empresa está muy bien. Pero antes de llegar al saldo tenemos que identificar el movimiento débito. ¿Y cómo hacemos el movimiento débito? Sumando lo que hay en el debe. Entonces sumamos 3 millones más 4 millones 500, nos da 7 millones 500. Hacemos la suma también del haber, que es la suma del movimiento crédito, que son la suma de los valores que hayan en el haber. Solamente hay uno. Ahora vamos a determinar el saldo. ¿Cómo lo determinamos? La diferencia entre estos dos, los restamos. ¿Dónde va a ir ubicado el valor que nos dé o el resultado que nos dé la resta? Va a ir ubicado al lado donde el movimiento haya sido mayor. Y en este caso el movimiento mayor fue en el debe porque nos dio 7.500.000. O sea que el resultado de la resta de estos dos va a venir acá. Entonces vamos a restar los dos. Este menos este nos da 4.500.000. Entonces su saldo es saldo débito. Y queda en el debe. Y así se mueven las cuentas de activos. Siempre empiezan y aumentan por el debe, disminuyen y se cancelan por el haber. Por lo general, su saldo siempre tiene que ser débito. Y esto nos quiere decir que estamos bien con la cuenta. ¿Listo? Continuamos entonces al pasivo. Bueno, perfecto. Después de haber explicado el ejemplo del activo, vamos a pasar ahora al pasivo. Vamos a explicar qué es el pasivo. Recordemos que el pasivo también hace parte del grupo de las cuentas reales o de balance. Entonces, vamos a ver el pasivo. El pasivo son todas las deudas que tiene la empresa. O sea, las obligaciones que tiene con terceros, ya sea por compra de mercancía, por pago de un servicio que le prestaron y lo debe, porque llegaron los servicios públicos y aún no los hemos pagado. Todo eso son pasivos. O sea, los pasivos son las deudas que tenemos a corto, a mediano y a largo plazo. O sea, y en palabras generales es la deuda de la empresa con terceros. ¿Cuáles son las características del pasivo? El pasivo tiene unas características. El pasivo reúne todas las obligaciones financieras que se deben de pagar en un futuro, como les decía ahora, ya sea a corto, mediano o largo plazo, pero se deben de pagar. Y la otra característica del pasivo es que se conoce como, o también se conoce como el pasivo externo. O sea, es decir, lo que te estaba diciendo ahora, una deuda frente a terceros, lo que debe la empresa. Entonces, el pasivo es eso. A grandes rasgos es las deudas de la empresa con terceros, las obligaciones financieras, que suena más bonito. Entonces vamos a ver cómo se mueve el pasivo. Movimiento de las cuentas del pasivo. El pasivo se mueve diferente que como el activo. El activo aumentaba por el debe, disminuía por el haber. Entonces el pasivo empieza y aumenta por el haber, disminuye y se cancela por el debe. Por lo general, su saldo es crédito. Ideal que el saldo deje de ser crédito en algún punto. Si el saldo es débito, quiere decir que tenemos más deudas o no hemos más deudas de las que deberíamos de tener, de lo que hemos pagado. Siempre es ideal, perdón, si el saldo es débito, estamos pagando mucho más de lo que debemos en las deudas. Entonces, por eso el saldo siempre tiene que ser crédito o siempre va a ser cero. Esa es la idea de equilibrar las cuentas de pasivo, que todo sea cero. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se mueven estas cuentas de manera real. Bueno, hoy vamos a mirar entonces cómo se mueven las cuentas de pasivo. Entonces aquí, venimos aquí, cuentas de pasivo. Según vimos, las cuentas de pasivo se mueven diferente a las cuentas de el activo, es decir, empiezan y aumentan por el haber, disminuyen y se cancelan por el debe. Entonces vamos a ver qué pasa en este ejercicio que tenemos aquí. Entonces dice, la empresa adquiere una deuda con un proveedor por 350.000 pesos. Entonces empezó la primera deuda, que es por el haber. Entonces aquí empieza aumentando por 350.000 pesos. Después dice, luego surge una nueva deuda con el mismo proveedor por 500.000 pesos. O sea, aquí aumenta en 500.000 pesos la deuda. Listo, hacemos el movimiento crédito. ¿Qué es el movimiento crédito? Sumar los valores que hay en el haber. Entonces sería este más este. Entonces tenemos un movimiento crédito en este momento de 850.000 pesos. Son las deudas que tiene la empresa. No lo pongamos aquí, por acá mejor. Sería este más este. Entonces, listo. La empresa tiene una deuda. Recordemos que los pasivos son las deudas de las empresas. Entonces, ahora, después me dice que más adelante la empresa paga la primera deuda de 350.000 pesos, es decir, esta. Entonces, dicen que las cuentas de pasivos disminuyen por el debe. Entonces, 350.000 por el debe, que es lo que está pagando.
No hay nada más de pagos del pasivo, solamente es. Entonces hacemos el movimiento débito, que es sumar lo que hay en el debe. Entonces me quedan los dos movimientos, movimiento débito y movimiento crédito. Entonces vamos a determinar el saldo. Se dice que el saldo de las cuentas de pasivo por lo general deben de ser saldo crédito. Nunca van a ser saldo débito. Siempre va a ser o saldo crédito o ningún tipo de saldo. ¿Por qué? Bueno, nunca no. En ocasiones puede ser saldo débito, que es un saldo a favor. La idea es que siempre sea equilibrado. Entonces, ¿cómo hacemos aquí el, el- la diferencia entre los dos? Restamos los dos valores, 850.000 menos 350.000. ¿En qué lado lo vamos a ubicar? Lo ubicamos acá en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho, ¿por qué? Porque es el movimiento mayor. Entonces, 850.000 menos 350.000. Y tenemos nuestro saldo crédito. Y de esta manera se mueven las cuentas del pasivo. Entonces, empiezan y aumentan por el haber, disminuyen y se cancelan por el debe. No se nos puede olvidar, las cuentas de pasivo se mueven diferente a las cuentas de activo. Recordemos que el activo es todo lo que posee la empresa, el activo son todas las deudas de la empresa. ¿Listo? Listo. Ya vimos entonces el ejemplo de las cuentas de pasivo, cómo se mueve. Pero nos vaya quedando muy claro. Ahora vamos a ver el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, antes de decirles qué es el patrimonio, también recordemos, el patrimonio pertenece al bloque de las cuentas reales o de balance y con esto terminamos este bloque. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es el patrimonio. El patrimonio, a ver, son los aportes que hacen los socios a la empresa cuando una empresa se va a iniciar. Es decir, los recursos que un socio puede aportar dinero, otro socio puede aportar algo en especie, un terreno, un edificio, una casa, lo que tenga para aportar. Pero estos aportes también pueden ser de manera intelectual. O sea, puede haber un aporte intelectual también para ser parte de esta empresa. El conocimiento, quiere decir esto. Entonces, cuando nosotros como socios aportamos a la empresa, esperamos que estos aportes en algún momento tengan una retribución económica. Y al pensar esto o al hacer esto, que es lo más normal, este conjunto de aportes sociales se convierte en una deuda de la empresa, pero con los socios. Esto es una deuda interna. El pasivo que acabamos de ver es una deuda externa, es decir, con personas de por fuera. Esta ya es con los dueños de la empresa. Es decir, entonces, la empresa le queda debiendo a los socios el dinero que aportó o lo que cuesta el vehículo que aportó o lo que haya aportado y se pagará en un futuro. Por tal razón, las cuentas de patrimonio, su manejo contable es igual que las cuentas de pasivo. Pero antes de ver cómo se mueven las cuentas, vamos a ver las características. La primera de ellas es una de las características es que corresponde el valor que queda de los activos de la empresa. Cuando pagamos todo, las deudas, miramos y eso es un valor que queda de los activos que hace parte del patrimonio. Otra característica es que está formado por el capital inicial, que fue cuando hicimos el aporte de los propietarios, y quizás en el camino van ingresando más propietarios y eso también hace que se vuelva un aporte para la empresa y se vuelva un patrimonio. Y aumenta, también este aumenta cuando la empresa obtiene utilidades. El patrimonio va hacia arriba cuando la empresa está obteniendo utilidades, pero disminuye cuando la empresa no está teniendo utilidades, o sea que va a perder. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver entonces el movimiento de las cuentas de patrimonio. Como les decía, se mueve igual que las cuentas de pasivo. De hecho, aquí se me quedó en el título, he puesto cuenta de patrimonio. Entonces, las cuentas de patrimonio empiezan y aumentan por el haber, disminuyen y se cancelan por el debe, y por tal razón su saldo siempre va a ser crédito. La idea es que ese saldo tampoco deje de ser crédito para poder equilibrar el patrimonio y no tener deuda ni siquiera con los socios, al igual que con el pasivo, con los terceros. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se mueven las cuentas de patrimonio con un ejemplo real. Listo, perfecto. Ahora vamos entonces a las cuentas de patrimonio. Cuentas de patrimonio. Las cuentas de patrimonio, como decimos, se mueven igual que las cuentas de pasivo. Empiezan y aumentan por el haber, disminuyen y se cancelan por el debe. ¿Por qué se mueven igual que las de pasivo? Porque el patrimonio, como lo decíamos ahorita, es la deuda que tiene la empresa con los socios, no como en el pasivo, que es la deuda de la empresa que tiene, la deuda de la empresa que tiene con los terceros, sino en este caso con los socios. O sea, cada vez que uno como socio aporta un dinero a una empresa, quiere que la empresa en algún punto le regrese ese dinero. Entonces, listo. ¿Qué nos dice? Tres socios aportan 1.000.000 de pesos uno, aquí empezó el patrimonio, otro aportó 2 millones,
y otro aportó 4 millones de pesos. Entonces, empezó con 1 millón, aumentó con 2 millones y después aumenta con 4 millones de pesos. Esos son los aportes de los socios. Entonces, tenemos 3 socios que aportaron estos dineros. Ahora, vamos a hacer el movimiento crédito, que es la suma de los 3 valores. Entonces, sumamos este, más este, más este. Listo. Entonces, dice que el aporte total de los socios es 7 millones de pesos. Entonces me dice después, luego el socio que había aportado 1 millón se retira, es decir, este primer socio. Entonces, como se retira, esas cuentas van a disminuir por el debe, es por el lado izquierdo de la cuenta T. Entonces, 1 millón, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí tenemos. Entonces, hacemos el movimiento débito, que es la suma de los valores que hay por el debe, y nos da 1 millón. Por lo general, las cuentas, los saldos de estas cuentas de patrimonio también siempre son crédito. Es decir, es más alto siempre por el haber. ¿Por qué? Porque es una deuda con los socios. Ideal también es lograr equilibrar esto y que en algún punto la empresa no le dé absolutamente nada a los socios. Vamos a hacer entonces la diferencia para determinar el saldo. ¿Cuánto es el saldo de la cuenta de patrimonio? ¿Cuánto queda debiendo en total? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo que en activo y pasivo, la resta de los dos, de los resultados de los dos movimientos. Entonces, vamos a restar 7 millones con 1 millón. Primero siempre tomamos el mayor y el mayor es el que nos indica qué tipo de saldo va a ser. Entonces, 7 millones menos 1 millón nos da 6 millones. Entonces, tu saldo es crédito y el movimiento de las cuentas de pasivo es igual, perdón, de las cuentas de patrimonio es igual que el movimiento de las cuentas de pasivo. Empiezan, aumentan por el haber, disminuyen y se cancelan por el debe. Y por lo general su saldo siempre es crédito. Entonces, aquí tenemos los 3 tipos de cuentas. Entonces tenemos activo, pasivo y patrimonio, que son las cuentas del balance general. ¿Listo?